A los 20 años fue entregada como moneda de cambio, solo por ser obesa. La humillaron ante todos, pero nadie imaginaba que aquella mujer rechazada se convertiría en la mente más brillante de su tiempo. Bienvenidos, Cuentos de Época. ¿Desde dónde nos escuchas? El viento soplaba con fuerza aquella mañana en el pueblo, levantando polvo entre las piedras desiguales de la plaza central. Era día de mercado, pero también de rumores, de cuchicheos que recorrían las calles estrechas como corrientes invisibles. Todos sabían lo que iba a suceder. Todos esperaban con una mezcla de morbo y expectación. En el balcón de la casa del alcalde colgaban estandartes descoloridos, y frente a la fuente de piedra ya se había reunido medio pueblo. Mujeres con canastas de verduras, hombres con olor a establo y niños con las mejillas enrojecidas por el frío. Todos murmuraban el mismo nombre. Elena, de apenas 20 años, aguardaba tras la puerta de madera de su casa. El vestido beige que su madre había cosido a toda prisa no disimulaba sus formas anchas ni ocultaba las costuras tensas que amenazaban con ceder. Ella lo sabía. Lo había sentido cada vez que pasaba por la plaza y escuchaba las risas detrás de las manos. Los comentarios crueles, demasiado gorda para bailar, nadie querrá mirarla 2 veces. Pero aquella mañana no se trataba de risas aisladas. Aquella mañana se trataba de un acuerdo sellado en silencio. Su propio padre la había entregado como pago de una deuda. No por oro, ni por tierras, ni siquiera por un cofre de monedas. La había entregado a cambio de un caballo blanco. Un corcel de pura sangre que el duque oscuro exigía como tributo y que de algún modo se había convertido en la medida de su valor. La puerta se abrió con un crujido y su padre, un hombre de rostro endurecido por los años y la vergüenza, la tomó del brazo. «Camina», murmuró, sin atreverse a mirarla a los ojos. Elena respiró hondo. Sentía que cada paso sobre la calle empedrada era una sentencia. A lo lejos, el caballo blanco resoplaba, atado por las riendas que sostenía un noble vestido de negro. Su capa ondeaba con el viento, y su máscara de terciopelo cubría parte del rostro. No necesitaba mostrar crueldad. El silencio de su presencia era suficiente para helar la sangre de cualquiera. Las conversaciones cesaron cuando Elena apareció en la plaza. Los niños señalaron, las mujeres cuchichearon, los hombres intercambiaron miradas de burla. Una anciana se santiguó como si presenciara un sacrilegio. Por su peso, susurró alguien en la multitud. «Por un caballo», replicó otro con tono incrédulo. Las risas se extendieron como un fuego lento. Elena apretó los labios. Por dentro, algo se quebraba, pero otra cosa, más profunda, más intensa, empezaba a arder. Una rabia silenciosa, una dignidad que no sabía que poseía. El duque oscuro avanzó un paso. La evaluó con frialdad, como quien mide una mercancía. Luego chasqueó los dedos y un criado trajo el caballo hasta el centro de la plaza. Su padre soltó el brazo de Elena y tomó las riendas con manos temblorosas, como si aquel animal fuera más valioso que la vida de su hija. «El trato está hecho», anunció el duque con voz grave. El silencio fue absoluto. Ni un pájaro se atrevió a cantar. Solo el resoplido del caballo y el corazón de Elena latiendo con fuerza bajo su vestido demasiado ajustado. En ese instante entendió que había sido reducida al precio de un animal. Y sin embargo, juró para sí misma que un día haría que todos esos ojos que ahora se burlaban bajaran la mirada. El murmullo regresó. El pueblo reía. El caballo relinchó. Y la historia de Elena, humillada en la plaza, acababa de comenzar. El carruaje del duque esperaba en el borde de la plaza, con sus ruedas recién engrasadas y una escolta de hombres armados que mantenían al pueblo a distancia. Los estandartes negros colgaban pesados sobre la madera oscura y cada detalle parecía calcularse para imponer temor. Elena nunca había visto de cerca algo tan imponente. El padre de Elena, con las riendas del caballo blanco aún en sus manos, no osó agradecer ni despedirse.
Se limitó a bajar la cabeza, como si el animal valiera más que su propia hija. Ese gesto fue un golpe que ella sintió más fuerte que todas las risas de la plaza. El duque hizo un leve movimiento con la cabeza, señalándola. Los guardias se acercaron y sin pronunciar palabra la condujeron hacia el carruaje. Elena apenas podía respirar. Cada paso parecía pesarle toneladas, no por su cuerpo, sino por la vergüenza ardiente que le clavaba espinas en la piel. Subió al carruaje con las manos temblorosas. Dentro, la penumbra la envolvió. El interior olía a cuero y a especias exóticas que jamás había conocido. Las cortinas de terciopelo impedían que la luz entrara por completo, creando una atmósfera opresiva. Enfrente, el duque oscuro tomó asiento con la elegancia de quien sabe que domina la escena. Elena, rígida, fijó la mirada en sus propias manos. Las uñas cortas, la piel reseca, todo en ella hablaba de su origen humilde. El silencio se volvió insoportable hasta que él lo rompió con voz profunda. «Tu padre ha cumplido. Ahora me perteneces». La frase cayó como un hierro candente sobre su pecho. «Me perteneces». No había lugar para dudas, ni espacio para objeciones. Aquellas palabras sellaban una condena. El carruaje empezó a moverse. Afuera, las voces del pueblo se desvanecían, pero Elena podía sentir cómo las miradas de burla quedaban grabadas en su memoria como cicatrices invisibles. «¿Por qué? ¿Por qué yo?», se atrevió a preguntar con un hilo de voz, sin levantar los ojos. El duque guardó silencio por unos instantes, observándola con detenimiento. Finalmente respondió: «Porque nadie más quiso. Y porque el precio fue justo». Elena cerró los ojos. Sentía que el mundo se reducía a esa frase cruel. Sin embargo, dentro de ella, algo distinto se agitaba. No eran lágrimas ni tampoco miedo. Era una promesa muda, un germen de desafío que se encendía como una brasa oculta. El camino hacia la fortaleza se alargaba entre bosques espesos y colinas grises. A cada sacudida del carruaje, Elena repasaba en su mente lo sucedido en la plaza. La risa de los niños, los cuchicheos de las mujeres, el desprecio de su padre. Y mientras más lo recordaba, más firme se hacía la idea de que algún día, de alguna manera, todo aquello se revertiría. La fortaleza apareció finalmente en el horizonte, una construcción de piedra oscura que parecía emerger de la montaña misma. Las torres altas se recortaban contra el cielo encapotado, y bandadas de cuervos giraban sobre ellas, como si custodiaran secretos. Elena sintió un escalofrío. El carruaje se detuvo frente al portón de hierro. Los guardias lo abrieron con un chirrido que resonó como un lamento. Elena bajó tropezando levemente y fue recibida por un silencio sepulcral. Nadie sonrió, nadie pronunció su nombre, solo las miradas frías de criados y soldados que la observaban como a una extraña. El duque avanzó primero, con pasos seguros. Ella lo siguió, sintiéndose diminuta entre las paredes de piedra. La llevaron a un gran salón iluminado por antorchas. El eco de sus pasos rebotaba contra los muros, como si el lugar mismo quisiera recordarle que estaba atrapada. «Aquí aprenderás tus deberes», dijo el duque girando hacia ella. «Y aquí comprenderás lo que significa llevar mi nombre». Elena lo miró por primera vez a los ojos, oscuros, insondables, sin un destello de compasión, y en ese cruce de miradas nació una certeza. Ese hombre esperaba que ella se doblegara, que aceptara su papel de moneda de cambio. Pero también supo que no lo haría, no por él, ni por el pueblo, ni siquiera por su padre. Lo haría por sí misma. El duque ordenó a una doncella que la condujera a sus aposentos. Mientras ascendían por las escaleras de piedra, Elena rozó la barandilla con los dedos. Sentía el frío del metal, la dureza del suelo, la sombra de los muros. Todo estaba contra ella. Y sin embargo, ese entorno hostil sería también el escenario de su transformación. Cuando la doncella cerró la puerta tras de sí, Elena quedó sola, en una habitación amplia pero desprovista de calidez. Una cama cubierta de mantas oscuras, un ventanal con rejas que daba al bosque, un cofre vacío. Se sentó al borde de la cama y dejó escapar un suspiro largo.
Por primera vez en toda la jornada, permitió que una lágrima cayera. Solo una. Después secó su rostro con firmeza y murmuró en voz baja: «Que se rían ahora. Un día serán ellos quienes bajen la cabeza». Y con esa promesa silenciosa, la noche cayó sobre la fortaleza. La primera noche en la fortaleza del duque fue larga e insondable. Elena apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la plaza del pueblo, las risas, el momento en que su padre tomó las riendas del caballo blanco, como si fueran más valiosas que sus lágrimas. Se giraba en la cama, buscando un rincón de paz, pero el silencio de aquellas paredes de piedra solo amplificaba su angustia. Cuando el amanecer tiñó de gris las torres, la doncella volvió a abrir la puerta con brusquedad. No había saludo, no había dulzura, solo una orden seca. «Levántate, el duque espera». Elena obedeció, pero no con docilidad, sino con un peso firme en el corazón. Se vistió con la prenda que le habían dejado, un vestido pesado, de tela oscura, sin adornos. Nada en él buscaba embellecerla, sino más bien ocultarla. Era como si la fortaleza misma quisiera devorar su identidad. La llevaron a la sala del consejo. Allí, el duque se encontraba sentado en un alto sillón de madera labrada, con un mapa extendido frente a él. Varias figuras, seguramente capitanes y consejeros, lo rodeaban en un semicírculo. Cuando Elena entró, el murmullo de voces se apagó. Todos la miraron. Algunos no disimularon la burla en sus gestos. Uno de los hombres torció la boca en una sonrisa sarcástica, otro alzó las cejas con desdén. Elena sintió el calor subirle al rostro, pero se mantuvo erguida. El duque no le ofreció asiento. Solo señaló un lugar vacío junto a la pared. «Ella es Elena», anunció con voz grave. «Desde hoy vivirá bajo mi techo». No dijo mi esposa ni mi prometida. La presentó como se presentaría a un objeto recién adquirido. La humillación ardió como fuego bajo su piel, pero Elena apretó los puños tras la tela de su vestido. No derramaría lágrimas allí, no les daría ese triunfo. Las conversaciones retomaron su curso. Los capitanes discutían sobre tierras vecinas, sobre impuestos atrasados, sobre rumores de bandidos en los caminos. Elena escuchaba en silencio, apoyada contra la pared. Pero a medida que las palabras fluían, algo en su interior despertaba. No era una mujer instruida en academias ni en salones nobles, pero había crecido escuchando a su abuelo hablar de cosechas, de rutas de comercio, de cómo los campesinos sobrevivían con poco mientras los señores se disputaban lujos. Cada palabra que resonaba en esa sala le parecía conocida, como piezas de un rompecabezas que había observado toda su vida. Un consejero, de barba canosa, señaló con el dedo sobre el mapa. «El duque de las colinas se niega a pagar tributo. Propongo enviar a nuestros hombres para confiscar grano». Elena se estremeció. Sabía lo que significaba para un pueblo perder su grano antes del invierno. Hambre, enfermedad, desesperación. Y entonces, contra toda lógica, habló. «Eso sería un error». Las voces se apagaron al instante. Todos giraron hacia ella con incredulidad. El duque levantó la cabeza lentamente, sus ojos oscuros fijándose en ella como cuchillas. «¿Qué has dicho?», preguntó con frialdad. Elena sintió que el corazón se le subía a la garganta, pero no retrocedió. «Si les quitan el grano, no se someterán. Se rebelarán, morirán de hambre y no tendrán nada que perder. Y un pueblo que no teme a la muerte es más peligroso que un ejército». Un silencio denso cayó sobre la sala. Los consejeros intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos soltó una carcajada seca. «¿Y qué sabrás tú de política y guerras, mujer?». Elena lo sostuvo con la mirada. «Sé lo que significa ver a un niño llorar por pan. Sé lo que hace el hambre en el corazón de la gente». El duque entrecerró los ojos, evaluándola. Por un instante, el eco de las risas en la plaza pareció repetirse allí, en aquella sala solemne. Pero Elena no desvió la mirada. Finalmente el duque habló con voz grave. «Curioso, una mujer que llega a mí a cambio de un caballo pretende enseñarnos a gobernar.
Las risas estallaron. Elena tragó saliva, pero no bajó la cabeza. El duque levantó la mano y las carcajadas se detuvieron de inmediato. Sus ojos seguían fijos en ella con un brillo enigmático. «Que así sea», dijo al fin. «Observaremos si tus palabras tienen algún valor». Elena regresó a sus aposentos con el corazón agitado. No sabía si había sellado su destino o abierto una puerta. Pero algo estaba claro: había hablado, había sido escuchada, y en medio de la humillación había plantado la primera semilla de respeto. Esa noche, frente al ventanal enrejado, mientras la luna iluminaba el bosque, susurró para sí misma: «No soy el precio de un caballo, soy más, y algún día ellos lo verán». Elena despertó antes del alba. Apenas había conciliado unas horas de sueño, pues la escena de la sala del consejo seguía repitiéndose en su mente como un martillo constante. Su voz resonando entre hombres que la despreciaban, las carcajadas que estallaron contra ella y esa mirada fría del duque, observándola como quien examina una pieza extraña. Se levantó de la cama y se acercó al ventanal. La fortaleza dormía bajo un manto de niebla y en el patio inferior los guardias bostezaban junto a las antorchas apagadas. A lo lejos, en el bosque, se escuchaba el aullido de un lobo. Elena apoyó la frente contra los barrotes de hierro y dejó escapar un suspiro. Había abierto la boca cuando no debía, había provocado la burla, y sin embargo, algo dentro de ella le decía que había hecho lo correcto. Cuando la doncella llegó a buscarla, la encontró de pie, con los ojos encendidos. «El duque ha pedido tu presencia en el establo», anunció con desdén en la voz. Elena arqueó las cejas, sorprendida. No esperaba ser llamada tan temprano, y menos aún a un lugar como ese. La acompañaron por pasillos húmedos y escaleras de piedra hasta salir al aire libre. El establo del duque era tan imponente como el resto de la fortaleza. Techos altos de madera oscura, heno fresco, caballos majestuosos que resoplaban en la penumbra. Y allí estaba él, el hombre que ahora marcaba su destino. El duque, vestido de negro, con la capa recogida a un lado, acariciaba el lomo del caballo blanco, aquel mismo por el que había sido entregada. Elena sintió un nudo en la garganta al reconocerlo. «Acércate», ordenó él sin volverse. Elena obedeció, sus pasos resonando sobre la paja. El duque se giró lentamente y la observó con esa mirada impenetrable que parecía atravesar piel y huesos. «Este caballo», dijo, acariciando la crin plateada, «valía más que tu libertad. Y sin embargo aquí estás. ¿Qué piensas de eso?» Elena lo sostuvo con la mirada, aunque por dentro le temblaban las piernas. «Pienso que el caballo tiene fuerza y belleza», respondió con calma, «pero no puede decidir su destino. Igual que yo, fui entregada sin ser consultada». Un silencio pesado se tendió entre ambos. El duque dejó escapar una leve sonrisa torcida, como si aquella respuesta lo hubiera intrigado más de lo que admitía. «Tienes lengua afilada para alguien que todos consideran insignificante», murmuró. Elena apretó los labios. Sabía que cada palabra que decía podía condenarla, pero también era consciente de que quedarse callada la convertiría en lo que ellos esperaban, una sombra, un peso sin voz. El duque caminó unos pasos, deteniéndose frente a ella. Era más alto de lo que había notado, y su presencia imponía un respeto forzado. «Ayer en la sala, cuando hablaste de los campesinos», dijo con voz grave, «vi en tus ojos que hablabas con conocimiento, no con simple rebeldía». «¿De dónde viene eso?» Elena respiró hondo. «De la vida, señor. He visto familias sobrevivir con un trozo de pan. He visto madres llorar porque no tenían nada que dar a sus hijos. Cuando uno vive entre el hambre y la necesidad, aprende más que en cualquier consejo». El duque la miró en silencio. Por un momento, sus ojos oscuros parecieron suavizarse, pero enseguida volvió a cubrirse con su máscara de frialdad. «Veremos si esa lengua y esa mente sirven para algo más que desafiarme», sentenció. Hizo un gesto a uno de los criados.
que trajo una tabla con pergaminos y plumas. Elena los observó desconcertada. «Quiero que leas esto», ordenó el duque. Elena tragó saliva. Sabía leer gracias a su madre, que le había enseñado en secreto con un viejo salterio que guardaban escondido. Tomó el pergamino entre manos. Sus dedos temblaban, pero sus ojos recorrieron las letras con firmeza. Leyó en voz alta, sin titubeos. Eran decretos, órdenes de cobro, tratados de comercio, palabras que los campesinos de su aldea jamás hubieran visto, pero que para ella resultaban claras como el agua. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Los criados se miraron entre sí, sorprendidos. El duque no dijo nada al principio. Luego se inclinó hacia ella con expresión inescrutable. «Así que no solo hablas, también entiendes lo que lees». Elena mantuvo la mirada fija en él. «Entiendo más de lo que muchos creen». El duque entrecerró los ojos. Luego giró hacia el caballo blanco y acarició su cuello una vez más. «Quizás», murmuró casi para sí mismo, «este trato no fue tan inútil como parecía». Elena sintió que su corazón latía con fuerza. No era aceptación ni respeto. Todavía era vista como un objeto, como un experimento. Pero al menos, por primera vez, había demostrado que no era una simple mercancía. La mañana avanzó, y el duque ordenó que la llevaran de regreso a sus aposentos. Antes de irse, sus palabras quedaron resonando en el aire. «Te observaré, Elena, y si fallas, no habrá segunda oportunidad». De regreso en su habitación, mientras la doncella cerraba la puerta tras de sí, Elena se dejó caer en la cama. La humillación aún ardía, pero junto a ella crecía una chispa nueva, la sensación de que poco a poco tenía la posibilidad de convertirse en algo más que la mujer entregada por un caballo. Y mientras la fortaleza se llenaba de voces y campanas anunciaban la llegada de emisarios, Elena comprendió que su prueba apenas comenzaba. El día avanzaba con un aire denso, cargado de murmullos y expectativas. La fortaleza de Arincourt recibía emisarios de condados vecinos, hombres de capa pesada y modales rígidos que llegaban para negociar tributos, intercambiar favores y recordar alianzas. Elena observaba todo desde la ventana de su aposento. Podía ver las carrozas entrando una tras otra, los caballos relinchando y a los heraldos anunciando nombres que ella nunca había escuchado. Una mezcla de ansiedad y curiosidad crecía en su pecho. Nunca había estado en el centro de un mundo así. Los consejos de su madre resonaban en su memoria. «Recuerda, Elena, el conocimiento es un arma invisible. Escucha, observa y aprende, aunque todos crean que no vales nada». Aquellas palabras se clavaban ahora con fuerza. Al poco rato, Clara, la doncella más joven, entró con cierta prisa. Traía un vestido más elaborado, con bordados discretos en tonos oscuros. «Debes ponértelo», dijo sin rodeos. «El duque quiere que estés presente en el banquete de esta noche». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Presente?», preguntó incrédula. «¿Yo?». Clara asintió, aunque su expresión dejaba ver duda. «Eso ha ordenado, y no es costumbre que sus órdenes se discutan». Con la ayuda de la criada, Elena se vistió. El corsé le apretaba con rudeza, obligándola a contener la respiración. El peso del vestido caía sobre sus hombros como una carga visible. Cuando se miró en el espejo de cuerpo entero, apenas se reconoció. Su figura ancha estaba envuelta en telas que intentaban disfrazarla, pero lo que resaltaba eran sus ojos, grandes, intensos, llenos de algo que ni la humillación ni la burla habían logrado extinguir. Al anochecer, las antorchas iluminaron el gran salón. Era un espectáculo de lujo y solemnidad. Tapices de guerras pasadas colgaban de los muros, largas mesas estaban repletas de carnes asadas, jarras de vino y candelabros de plata. Los invitados charlaban entre sí, con risas calculadas y voces cargadas de arrogancia. El duque apareció en el umbral y todos se levantaron en silencio. Su sola presencia imponía respeto. Vestía de negro, con un broche dorado en forma de halcón que brillaba en su pecho.
Sus pasos firmes retumbaron en la piedra mientras tomaba asiento en la cabecera. Los ojos de los presentes se desviaron entonces hacia Helena, que entraba detrás, con pasos lentos y el rubor ardiéndole en las mejillas. El murmullo fue inmediato. Algunos disimularon con gestos discretos, otros rieron abiertamente. —¿Esa es la esposa? —susurró una dama cubriéndose la boca con un abanico. —Parece un error del destino —rió un noble, chocando su copa contra la de su vecino. Helena lo escuchaba todo. Cada palabra era una daga invisible. Se sentó en un extremo de la mesa, intentando pasar desapercibida, pero no había escondite posible bajo tantas miradas inquisitivas. Durante el banquete, los emisarios hablaron de tributos, de cosechas y de guerras lejanas. Helena en silencio escuchaba cada detalle. Reconocía nombres de pueblos pequeños y recordaba historias de campesinos que sufrían hambre. Se sorprendía de cuántas veces mencionaban cifras que no coincidían con la realidad que ella conocía. Fue entonces cuando uno de los nobles, con tono burlón, levantó su copa y se dirigió al duque. —Dicen que vuestra gracia ha recibido una dote curiosa, un caballo blanco. Y esta mujer, las carcajadas estallaron. El sonido llenó la sala como un eco cruel. Helena bajó la mirada sintiendo que la sangre le hervía. Pero el duque permaneció inmóvil, su rostro serio, su copa apenas tocada. De pronto, un emisario comentó sobre un envío de grano que debía llegar desde el sur, pero que había sido desviado por impuestos añadidos. La mayoría ignoró el asunto, cambiando de tema hacia cacerías y caballos. Helena, sin embargo, sabía la verdad. En su aldea había visto a familias enteras pasar hambre ese mismo invierno por la falta de aquel grano. Y antes de que pudiera contenerse, habló. —Perdón, pero ese grano no llegó jamás a los campesinos. El impuesto extra no solo vació los graneros, también dejó a los niños sin pan durante semanas. El silencio fue absoluto. Las miradas se volvieron hacia ella como cuchillos. Algunos nobles sonrieron con desprecio. Otros fingieron sorpresa. El duque la observó inmóvil, su copa aún en la mano. —¿Y cómo sabes eso? —preguntó con voz grave. Helena sostuvo su mirada, aunque el corazón le latía con furia. —Porque lo viví. Porque vi a una madre repartir un solo mendrugo entre 5 hijos. Y porque el impuesto que aquí celebran fue la sentencia de hambre para muchos. Un murmullo recorrió la mesa. El emisario se puso rojo de ira. —¡Mentiras! —exclamó. ¿Quién le da voz a una...? Pero antes de terminar, el duque levantó la mano y el silencio volvió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en Helena, como midiendo cada palabra que había dicho. —¡Basta! —dijo el duque con calma helada. Nadie se atrevió a replicar. La música que antes sonaba se detuvo y el aire del salón se volvió pesado. Helena sintió el sudor frío recorrer su espalda, pero no se retractó. Había hablado y ya no podía deshacerlo. La cena continuó en tensión. Muchos la miraban con burla, otros con molestia. Pero en el fondo de la sala, entre las sombras, un anciano consejero la observaba con atención, como si hubiera visto algo que los demás no comprendían. Cuando el banquete terminó, el duque se levantó y todos lo imitaron. Antes de retirarse, pasó junto a Helena y murmuró apenas audible. «Has vuelto a desafiarme delante de todos». Helena bajó la mirada, esperando un castigo inmediato, pero él no añadió nada más. Caminó hasta la salida con pasos firmes, seguido por los criados y guardias. Esa noche, Helena regresó a sus aposentos con el corazón desbordado. Había sido humillada, sí, pero también había expuesto una verdad que nadie se atrevía a decir. Y aunque el duque no lo mostrara, algo en su mirada había cambiado. Se tumbó en la cama, exhausta, con lágrimas quemándole los ojos. Y en medio del silencio de la fortaleza, comprendió que cada palabra pronunciada era un paso más hacia un destino que ni ella misma podía prever. El amanecer llegó cargado de presagios. El palacio despertaba con un silencio inusual,
como si hasta los muros de piedra presintieran que algo estaba a punto de quebrarse. El viento que entraba por las altas ventanas traía olor a humo lejano, mezcla de cenizas y recuerdos. Los criados caminaban con pasos tensos, evitando levantar la voz, y los rumores de lo que ocurría en las tierras cercanas corrían de boca en boca como un murmullo de tormenta. Elena había pasado la noche en vela. En su habitación, el reflejo tembloroso de una vela iluminaba su rostro cansado, mientras sus manos permanecían entrelazadas, como quien busca sostenerse a sí misma. No era ya la muchacha temerosa que llegó humillada al palacio. Dentro de ella había crecido algo nuevo, una convicción que ardía como brasa. Sabía que el peligro se acercaba y que tarde o temprano tendría que elegir entre callar o alzar la voz. A media mañana, el duque apareció en el salón principal. Vestía de negro, con una capa larga que se arrastraba tras sus pasos firmes. Sus ojos oscuros estaban fijos, como si vieran más allá de los muros. Al entrar, todos se inclinaron con respeto. Elena, que había sido llamada para estar presente, sintió un estremecimiento en el pecho. Algo en la dureza de aquel semblante le revelaba que las máscaras estaban a punto de caer. «Las tropas de don Ramiro avanzan hacia nuestras fronteras», anunció el duque, con voz grave que llenaba el salón como campana de hierro. «No buscan tierra, buscan doblegar nuestra voluntad». Los consejeros murmuraron entre sí, algunos con miedo evidente, otros con fría resignación. Elena observaba desde un rincón casi invisible, pero cada palabra le llegaba como un eco inevitable. No era solo una guerra de hombres armados, era la lucha por la dignidad de todos los que vivían bajo aquellas banderas. «¿Y qué haremos, señor?», preguntó uno de los nobles con voz temblorosa. «Sus fuerzas son el doble de las nuestras». El silencio pesó como plomo. El duque entrecerró los ojos y respondió con calma helada. «No huiremos. Si hemos de caer, caeremos con honor». Elena sintió un nudo en la garganta. Su corazón se agitaba, no por miedo a la derrota, sino porque comprendía que allí se jugaba más que la supervivencia. Se trataba de demostrar que no todo podía ser comprado ni aplastado por la crueldad. Aquella tarde, mientras el palacio se preparaba para la posibilidad del cerco, Elena buscó refugio en los jardines. El aire estaba impregnado de aromas de tierra húmeda y flores silvestres. Caminó entre los rosales con pasos lentos, intentando calmar el torbellino que llevaba dentro. Allí, junto a la fuente de piedra cubierta de musgo, lo encontró a él. El duque estaba solo, mirando el agua que caía en un hilo débil. Sus hombros, siempre erguidos, parecían más pesados. Cuando la vio acercarse, no apartó la mirada, pero tampoco la rechazó. Elena respiró hondo y se atrevió a hablar. «Mi señor, sé que no me corresponde opinar. Sé que no soy más que una mujer traída aquí en contra de su voluntad. Pero no puedo quedarme callada cuando sé que puedo ayudar». El duque levantó lentamente la mirada. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, se posaron en ella con intensidad. «¿Ayudar?», preguntó con voz baja pero firme. «¿De qué manera crees que podrías hacerlo?». Elena dio un paso más cerca. Sentía que las palabras nacían no solo de su mente, sino de la vida que había cargado sobre los hombros desde siempre, del dolor de haber sido despreciada por su cuerpo, del valor que había tenido que forjar en el silencio. «He escuchado a los campesinos», dijo. «Conozco sus miedos, sus heridas, y también sus fuerzas ocultas. No lucharán por la espada de un noble al que temen, pero sí por una causa que sientan como suya. Ellos creen que soy débil, porque así me han llamado toda la vida. Pero me escuchan, porque ven en mí sus propias humillaciones». El silencio cayó entre ambos, cargado de significado. El duque la observó, como quien descubre un secreto largamente escondido. «Hablas como si fueras más que una prisionera», murmuró, acercándose un paso. «Hablas como si fueras imprescindible». Elena sostuvo su mirada, temblando pero firme. «Porque lo soy, y lo sabe.
aunque le cueste admitirlo. Un soplo de viento agitó las ramas, como si la naturaleza misma celebrara esa verdad. El duque apartó la mirada hacia la fuente, sus labios tensos en una línea de contradicción. Había en él un reconocimiento que aún no se atrevía a pronunciar, pero que brillaba en el fondo de sus ojos. Esa noche, cuando la luna se alzó sobre el palacio, los primeros rumores de guerra llegaron con más claridad. Campanas sonaron a lo lejos anunciando que las aldeas cercanas habían sido saqueadas. El eco de los cascos resonaba en la distancia. El corazón de Helena latía con fuerza. Sabía que el destino de todos pendía de un hilo. Antes de retirarse a su aposento, el duque mandó llamar a Helena en privado. En la penumbra de la biblioteca, rodeados de libros antiguos y candelabros encendidos, él habló con voz grave. «Si lo que dices es cierto, mañana tendrás tu oportunidad. Hablarás con los campesinos. Convéncelos de que vale la pena resistir». Helena lo miró sorprendida, pero no dudó en asentir. «No lo haré por mí», respondió. «Lo haré por todos los que nunca tuvieron voz». El duque inclinó levemente la cabeza, como quien reconoce un igual. Fue un gesto pequeño, pero en él se escondía el inicio de algo mucho mayor, el respeto. Esa noche, mientras Helena apagaba la vela de su cuarto, comprendió que el peso que un día fue causa de humillación, ahora se transformaba en símbolo de fortaleza. Ella, la rechazada, estaba a punto de convertirse en el corazón de una resistencia que marcaría la historia. Y mientras el viento golpeaba los muros del palacio con rugidos de presagio, Helena cerró los ojos con una convicción ardiente. La próxima batalla no sería solo con espadas, sino con voces. Y ella estaba lista para liderar la primera de todas. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado, como si las nubes mismas presintieran la desgracia que estaba a punto de llegar. El viento arrastraba un olor metálico de hierro y humo, presagio de espadas y fuego. El repicar de los cascos en la lejanía ya no era un rumor, era una realidad que estremecía cada piedra del palacio. Los hombres de don Ramiro habían comenzado el ataque. Los criados corrían de un lado a otro, preparando barricadas improvisadas. Se escuchaban órdenes rápidas, puertas pesadas que se cerraban y el chirrido de cerrojos asegurando las entradas. El eco de tambores de guerra se acercaba con cada minuto. En medio de ese caos, Helena fue conducida al patio central. Allí se encontraban decenas de campesinos que habían acudido buscando refugio. Sus rostros estaban pálidos, llenos de miedo y desconcierto. Algunos sostenían a sus hijos pequeños, otros apretaban las manos vacías, sabiendo que sus herramientas de trabajo eran la única defensa que podían blandir. El duque estaba de pie sobre las escalinatas, vestido con armadura negra que brillaba bajo la luz mortecina. Su porte imponía, pero sus palabras aún no habían logrado prender fuego en los corazones de los aldeanos. La distancia entre ellos era más que física, era la brecha de siglos de desconfianza. Entonces, con un gesto inesperado, él dio un paso atrás y señaló a Helena. «Hoy ella hablará», dijo con voz grave. «Escúchenla como me han escuchado a mí». Un murmullo recorrió la multitud. Helena sintió que las piernas le temblaban, pero recordó cada humillación sufrida, cada risa burlona por su cuerpo, cada palabra cruel que la había marcado desde niña. Y fue ese mismo dolor lo que le dio fuerza. Avanzó hasta el centro del patio y alzó la voz con firmeza. «¡Mírenme!», gritó. «Toda mi vida me han señalado como indigna. Dijeron que era demasiado obesa para ser amada, demasiado torpe para ser respetada, demasiado inútil para tener valor. Y sin embargo, aquí estoy, viva, de pie, como ustedes». Los murmullos se detuvieron. Decenas de ojos comenzaron a fijarse en ella. Helena continuó, con el corazón latiendo fuerte pero con voz cada vez más segura. «Nos han humillado, nos han tratado como mercancía, nos han hecho creer que no tenemos fuerza. Pero basta ya. Si dejamos que nos arranquen la dignidad una vez más, ¿qué quedará para nuestros hijos?». El silencio fue absoluto.
tan profundo que hasta el sonido de los tambores pareció apagarse en la distancia. Entonces una mujer del pueblo con un niño en brazos gritó con lágrimas en los ojos: «Dinos qué hacer y lo haremos». El murmullo se transformó en clamor. Hombres y mujeres comenzaron a alzar sus manos, buscando en Helena la chispa que los uniera. El duque observaba desde las escalinatas, con la expresión de un hombre que contemplaba algo imposible. Helena respiró hondo y alzó de nuevo la voz. «No necesitamos armaduras ni espadas para demostrar quiénes somos. Tenemos la tierra que nos alimenta, las manos que trabajan y, sobre todo, la unión que nadie puede comprar. Si permanecemos juntos, ni 100 don Ramiro podrán destruirnos». Un rugido de aprobación estalló entre los campesinos. El miedo comenzó a transformarse en coraje. El duque descendió lentamente las escaleras y se colocó a su lado. «Hoy», dijo con solemnidad, «no lucharemos como señores y siervos. Lucharemos como un solo pueblo». Las puertas del palacio temblaron cuando el primer ariete enemigo golpeó los portones principales. El sonido retumbó como un trueno, anunciando que el tiempo se había acabado. El duque desenvainó su espada con un movimiento firme, y sus hombres se alinearon detrás de él. Helena, sin armas, se quedó en el centro del patio rodeada de campesinos. Pero en lugar de retroceder, se adelantó unos pasos y gritó: «¡Que sepan que no somos un botín! Que cada golpe contra estas puertas escuche también nuestro grito de vida». Las mujeres comenzaron a entonar un canto antiguo, uno que hablaba de cosechas y resistencia. Los hombres golpeaban con palos y herramientas contra el suelo, marcando un ritmo que hacía vibrar el aire. Era un sonido primitivo, pero cargado de fuerza. Cuando los portones finalmente cedieron y los soldados enemigos irrumpieron en el patio, no se encontraron con un pueblo arrodillado, sino con un muro humano que gritaba y avanzaba con una furia inesperada. El choque fue brutal. El metal brillaba, las chispas volaban, y los gritos llenaban el aire como un coro salvaje. El duque luchaba en primera línea, su espada danzando con precisión mortal. A su lado, campesinos armados con simples hoces y bastones demostraban un valor que ni ellos mismos sabían que tenían. Helena corría entre ellos, levantando a quienes caían, gritando palabras de aliento, convirtiéndose en una llama viva en medio del caos. Sus ropas se manchaban de polvo y sangre, pero sus ojos brillaban con determinación. En un instante decisivo, un grupo de soldados intentó rodear a las mujeres y niños refugiados al fondo del patio. Helena se interpuso, levantando una antorcha encendida. Su figura se recortó contra el humo, imponente, desafiando a los hombres armados. «Si quieren llegar a ellos, tendrán que pasar por mí», gritó. Hubo un segundo de silencio, un instante suspendido en el aire. Y entonces, como un eco de valor, decenas de campesinos se lanzaron junto a ella, obligando a los soldados a retroceder. La batalla rugía con violencia, pero algo había cambiado. El miedo ya no dominaba. Y en el centro de todo, Helena, la mujer que había sido entregada como mercancía por su peso, se había convertido en el corazón de la resistencia. El duque, al verla, comprendió con asombro y respeto que aquella mujer no era un fardo impuesto por la desgracia, era la fuerza que sostenía a su pueblo. Y en su interior, sin decir palabra, nació un sentimiento que aún no podía nombrar, pero que lo atravesaba como fuego silencioso. El humo de la batalla se elevaba en columnas negras que oscurecían el cielo. Los gritos, el choque de espadas y el estruendo de los portones rotos aún resonaban por toda la fortaleza. El suelo estaba manchado de sangre y ceniza. El aire, espeso y ardiente, se mezclaba con el olor del miedo y de la furia. Helena se mantenía en pie en medio del patio, jadeante, con el vestido desgarrado y cubierto de polvo. Había pasado de ser la mujer señalada con desprecio a convertirse en un emblema de resistencia. A su alrededor, campesinos y soldados luchaban hombro con hombro.
siguiendo su ejemplo, como si su voz hubiera encendido algo que ya no podía apagarse. El duque peleaba a pocos metros, su espada brillando bajo la luz mortecina. Cada golpe suyo era certero, cada movimiento una declaración de autoridad. Pero aún más sorprendente para quienes lo observaban era la manera en que sus ojos volvían una y otra vez hacia Helena, como si necesitara asegurarse de que seguía allí en pie. Desafiando a todos, un grupo de soldados enemigos rompió las filas y logró internarse hasta el centro del patio. El caos se intensificó. Helena, viendo a un niño atrapado bajo la sombra de una lanza enemiga, corrió instintivamente hacia él, levantó una antorcha caída del suelo y con una fuerza que nadie esperaba, la blandió contra el agresor. La llama golpeó el metal del casco y lo obligó a retroceder. El niño escapó corriendo entre los brazos de su madre. Ese gesto provocó un rugido de los campesinos que se lanzaron con más coraje. La batalla por un instante cambió de ritmo. Don Ramiro, al frente de su ejército, observaba desde la entrada con el ceño fruncido. Su plan de aplastar rápidamente la fortaleza se estaba convirtiendo en un combate inesperadamente costoso. «¿Quién es esa mujer?», preguntó con irritación a uno de sus capitanes. «Dicen que fue entregada al duque como pago por un caballo blanco», respondió el hombre incrédulo. «Pero la multitud la sigue como si fuera una reina». Ramiro apretó los dientes y levantó la mano. Ordenó que sus mejores hombres se centraran en capturarla. Sabía que mientras ella siguiera en pie, la moral de los defensores no se quebraría. Helena no era consciente del peligro que la rodeaba. Solo sentía la urgencia de cada vida que se salvaba, de cada campesino que se levantaba tras su voz. Sin embargo, pronto se vio cercada por un grupo de soldados armados con lanzas y espadas. Retrocedió hasta la base de una columna rota, con la respiración entrecortada. Uno de los enemigos levantó la espada para asestar el golpe final. Pero entonces un acero brillante se interpuso. El duque había llegado. Con un giro poderoso, derribó al agresor y se colocó frente a Helena, protegiéndola con su cuerpo. «No te apartes de mí», ordenó, sin apartar la vista de los soldados. Helena, temblando, asintió. No era miedo lo que sentía, sino un ardor extraño, una mezcla de orgullo y agradecimiento. En medio del fragor, comprendió que el duque no la veía ya como un peso, sino como alguien cuya presencia era vital. Juntos lucharon en esa pequeña esquina del patio, él con la espada en mano, implacable. Ella recogiendo piedras, maderas, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse y para proteger a quienes se refugiaban detrás. No era una batalla igualada, pero era una lucha compartida, y eso encendía una fuerza que se multiplicaba entre los demás. Finalmente, con un estruendo, las trompetas de retirada sonaron en el campamento enemigo. Don Ramiro, viendo la resistencia inesperada y la cantidad de bajas, ordenó retroceder. El ejército comenzó a replegarse lentamente, llevándose heridos y dejando un rastro de cuerpos tras de sí. Un grito de victoria estalló en el patio. Campesinos y soldados se abrazaban, lloraban, levantaban los brazos al cielo. Helena cayó de rodillas exhausta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No era solo alivio, era la certeza de haber vivido lo imposible. El duque, aún cubierto de sudor y sangre, se acercó a ella. Le ofreció la mano. Helena lo miró, dudando un instante, pero finalmente la tomó. Sus dedos se entrelazaron con firmeza. «Has salvado más vidas que cualquier espada esta noche», dijo él con voz baja, audible solo para ella. Helena lo miró con los ojos brillantes, sin poder pronunciar palabra. Por primera vez, el rostro severo del duque se suavizó apenas, mostrando un atisbo de respeto, incluso de gratitud. La batalla había terminado, pero la guerra no. Ramiro volvería con más fuerza y con más rabia. Sin embargo, algo había cambiado para siempre dentro de los muros de la fortaleza. La figura de Helena, la mujer que había sido entregada por un caballo blanco, se había convertido en el símbolo de esperanza de todo un pueblo. Y mientras la noche caía,
Con las hogueras encendidas y los lamentos de los heridos resonando en la penumbra, el duque comprendía en silencio que el destino que había despreciado era, en realidad, el único capaz de sostenerlo frente a la tormenta que aún estaba por llegar. La fortaleza olía a hierro y a humo. La batalla había terminado, pero sus cicatrices quedaban marcadas en cada rincón. Muros chamuscados, maderas astilladas, cuerpos siendo recogidos en silencio bajo la luz temblorosa de las antorchas. El eco de los cantos de victoria de los campesinos se mezclaba con los sollozos de los heridos. Helena caminaba entre ellos, agotada pero erguida. Ayudaba a vendar brazos, a dar agua a los soldados caídos, a sostener a mujeres que buscaban a sus maridos entre la multitud. Su vestido estaba destrozado, empapado de polvo y sangre seca, pero sus ojos brillaban con una fuerza que nadie podía negar. Para muchos ya no era la mujer entregada como pago. Era la voz que había sostenido el coraje de todos. El duque la observaba desde la distancia. Había cambiado la espada por una capa oscura y caminaba con gesto grave, supervisando la fortaleza. Sin embargo, cada pocos pasos su mirada volvía a posarse en Helena. No era costumbre suya fijarse en nadie más allá de lo necesario, pero aquella noche se descubría buscándola como quien busca una certeza. Cuando el bullicio disminuyó, el duque ordenó que el consejo se reuniera en la biblioteca. Allí, entre velas encendidas y mapas desplegados sobre la mesa, los nobles discutían con ansiedad. «Ramiro volverá», dijo uno de los consejeros con la voz ronca, «y lo hará con el doble de hombres. No podremos resistir otro asedio. Nuestros víveres alcanzarán para apenas 2 semanas», añadió otro. El duque los escuchaba en silencio, apoyado contra la mesa. Finalmente habló. «No tenemos opción. Resistiremos». Los consejeros se miraron inseguros, pero ninguno se atrevió a contradecirlo. Helena, que había sido llamada a escuchar, se mantenía en un rincón. Había prometido al duque que su voz podía inspirar al pueblo, y lo había demostrado. Sin embargo, ahora el peso de la responsabilidad caía sobre ella como una losa. Cuando la reunión terminó, el duque la detuvo antes de que saliera. «Quédate», ordenó. Helena obedeció, aunque su corazón comenzó a latir con fuerza. El duque esperó a que la sala quedara vacía. Caminó hasta la ventana y se quedó allí unos segundos, contemplando la oscuridad exterior. Luego se volvió hacia ella. «Hoy vi algo que nunca había visto en mis propios hombres», dijo con voz baja. «Vi en los ojos de los campesinos una fuerza que ni mi espada ni mi mando habían logrado despertar. Y fue tu voz la que lo consiguió». Helena lo miró en silencio. No supo qué responder. El duque avanzó un paso, su sombra proyectándose larga sobre el suelo. «No entiendo cómo alguien que fue entregado como un objeto, que fue despreciado por tantos, tiene dentro de sí esa convicción inquebrantable». Helena tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. «Tal vez porque he sido humillada toda mi vida». Su voz temblaba, pero era firme. Y cuando uno ha vivido en el dolor, aprende a convertirlo en algo más fuerte que el miedo. El duque la sostuvo con la mirada. Por primera vez, sus ojos parecían menos oscuros, más humanos. Se acercó hasta quedar a pocos pasos de ella. «Hoy estuviste a punto de morir más de una vez», murmuró, «y aún así no retrocediste». Helena bajó la mirada un instante y luego lo miró de nuevo, con valentía, porque sabía que había alguien que necesitaba que yo resistiera. El silencio se hizo espeso entre ambos. La tensión en el aire era distinta, ya no la del campo de batalla, sino la de algo que nacía con cautela. El duque, hombre acostumbrado a ocultar sus emociones bajo la máscara del poder, parecía por un momento vulnerado por la sinceridad de aquella mujer. Entonces, con un gesto casi imperceptible, extendió la mano y tocó suavemente la de Helena. Fue apenas un roce, pero suficiente para hacer que ella contuviera el aliento. Sus ojos se encontraron, y en ellos había un reconocimiento que iba más allá de las palabras. «Gracias», dijo él finalmente.
En un susurro que parecía ajeno a su carácter severo, Helena sintió que el corazón le temblaba. No respondió con palabras, solo asintió, mientras dejaba que aquel instante quedara grabado en su memoria como el inicio de algo imposible. Cuando salió de la biblioteca, el aire frío de la noche la envolvió. Caminó lentamente hacia su aposento, con las manos aún ardiendo por el contacto. El murmullo lejano de los campesinos celebrando la victoria la acompañaba. Pero en su interior había un silencio distinto, un silencio cargado de promesas no dichas. En su cama, bajo el resplandor de la luna que entraba por la ventana, Helena cerró los ojos. Recordó la dureza del duque, la crueldad de su destino, pero también aquel instante en que él había mostrado humanidad. Y aunque sabía que la guerra apenas comenzaba, por primera vez permitió que una chispa de esperanza personal encendiera su corazón. El viento golpeó las murallas esa noche como si quisiera arrancarlas de raíz. Pero dentro de la fortaleza, más allá del miedo y del dolor, algo nuevo había nacido entre dos almas que jamás debieron encontrarse, un lazo que crecería en silencio, fuerte e inesperado, como las flores que brotan en las grietas de la piedra. Los días siguientes a la batalla fueron un torbellino de movimiento constante. La fortaleza, aunque maltrecha, bullía de vida. Los muros estaban siendo reparados con piedras apiladas a toda prisa. Los campesinos trabajaban hombro con hombro junto a los soldados, y los heridos llenaban las salas con quejidos y rezos. Helena recorría los pasillos y los patios con una energía que sorprendía a todos. Era ella quien llevaba agua a los que trabajaban en lo alto de las murallas, quien vendaba las manos ensangrentadas de los campesinos que nunca antes habían empuñado un arma, y quien prestaba oído a las mujeres que lloraban en silencio por los maridos que no habían regresado. Su presencia se había vuelto indispensable, como si su sola figura contuviera el miedo de un pueblo entero, y sin embargo, la tensión no desaparecía. Todos sabían que Ramiro volvería. Los vigías aseguraban haber visto hogueras en las colinas lejanas, señales de un ejército que se reagrupaba. La victoria que habían celebrado no había sido más que un respiro. En ese clima de expectación, Helena recibió un llamado inesperado. Una doncella entró apresurada en sus aposentos y le anunció: «El duque desea verte en la torre norte». Helena se arregló lo mejor que pudo, aunque su vestido aún estaba marcado por manchas imposibles de quitar. Caminó por los corredores de piedra hasta la torre. Allí encontró al duque de pie contemplando el horizonte. Vestía de manera sobria, sin armadura, y el viento agitaba su capa negra. Cuando la vio, no dijo nada al principio. Solo le hizo una seña para que se acercara. Helena se situó a su lado y miró hacia donde él fijaba los ojos. A lo lejos, más allá de los campos devastados, podían verse las huellas del enemigo, humo de hogueras, jinetes en movimiento como cuervos rondando. «Vendrán con más hombres», dijo él con voz grave, «y esta vez no se detendrán hasta arrasar con todo». Helena respiró hondo. «Entonces habrá que resistir de nuevo». El duque la miró de reojo, como si aún le sorprendiera escuchar aquella firmeza en alguien a quien habían despreciado. «No eres como las demás mujeres que he conocido», murmuró. «Ellas adornan los salones, cumplen su papel en los banquetes. Tú, en cambio, cargas sobre tus hombros a todo un pueblo». Helena bajó la mirada con una mezcla de orgullo y rubor. «No lo hago por gloria, señor. Lo hago porque sé lo que es no tener nada, y no permitiré que otros pasen por lo mismo». Hubo un silencio breve. El viento silbaba entre las almenas, y el sol se filtraba tímido entre las nubes. El duque, como dominado por un impulso, dio un paso hacia ella. «Ayer, cuando corriste hacia ese niño en medio de las lanzas», dijo con voz baja, «pensé que te perdería». Helena lo miró sorprendida. Nunca antes había escuchado tanta sinceridad en su tono. Sus ojos se encontraron y por un instante no fueron duque y prisionera, sino dos seres marcados por la guerra y la soledad. Helena sintió que el corazón se le aceleraba.
Hubo un silencio cargado de electricidad. Y entonces, sin pensarlo demasiado, el duque alzó una mano y rozó suavemente su mejilla. Fue un gesto leve, pero en él había más verdad que en cualquier palabra. Ella no se apartó. Cerró los ojos un segundo, dejando que el calor de aquel contacto se grabara en su piel. Cuando volvió a abrirlos, sus labios se curvaron en una sonrisa tímida, apenas perceptible. Nunca pensé que el hombre vestido de negro pudiera mostrar tanta humanidad, susurró. El duque bajó la mano lentamente, como si el peso de lo que acababa de hacer lo sobrecogiera. Pero no se arrepintió. «Quizás tú me estás obligando a descubrirla», respondió. Un silencio denso los envolvió, interrumpido solo por el repicar lejano de un martillo reparando murallas. Elena bajó la vista, consciente de que lo que estaban haciendo entre ellos era tan inesperado como prohibido. Esa misma tarde, el consejo volvió a reunirse. Los nobles, irritados por la presencia constante de Elena, empezaron a protestar. «No es propio que una mujer sin rango esté en estas discusiones», dijo uno de ellos con dureza. Menos aún, alguien que fue entregada como pago. El duque, que solía mantener su compostura fría, levantó la voz con una firmeza que sorprendió a todos. «Ella se ha ganado su lugar más que cualquiera de ustedes. Quien no lo entienda puede retirarse». El silencio cayó sobre la sala. Los nobles bajaron la cabeza incapaces de replicar. Elena, sentada en un extremo, sintió que sus ojos se humedecían. No era solo una defensa, era el reconocimiento que jamás había imaginado recibir. Aquella noche, mientras la luna bañaba los campos devastados, Elena salió sola al jardín. Necesitaba aire, necesitaba comprender lo que estaba sintiendo. Había sido humillada, despreciada, tratada como una carga. Y ahora, de pronto, se encontraba en el centro de algo que cambiaba no solo su destino, sino el de todo un reino. Cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. Y en silencio, admitió lo que hasta ese momento había temido reconocer, que en lo profundo de su corazón estaba empezando a nacer un sentimiento imposible hacia el hombre que una vez había representado todo lo que odiaba. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. No había cantos de pájaros, ni rumores en el viento. Solo un murmullo inquieto que recorría los pasillos de la fortaleza como una advertencia. Los vigías aseguraban haber visto humo en las colinas del este, señales de que Ramiro se reagrupaba con nuevos hombres y armas. Elena despertó con esa sensación de amenaza latiendo en el pecho. Había dormido poco, agitada por pensamientos que no lograba ordenar. Se vistió con sencillez y salió al patio, donde encontró a los campesinos trabajando junto a los soldados, reforzando los muros, afilando hoces convertidas en armas y levantando barricadas improvisadas. Muchos la saludaban con respeto, incluso con devoción. La miraban como si fuera una de ellos y al mismo tiempo algo más. Una mujer que había compartido su dolor y que había tenido el coraje de alzar la voz donde nadie se atrevía. Elena sentía el peso de esas miradas, pero no como una carga, como una responsabilidad que la empujaba a seguir. El duque apareció poco después, montado en el caballo blanco. Su presencia, imponente como siempre, imponía silencio. Sin embargo, había algo distinto en su manera de mirar, menos frialdad, más gravedad consciente de lo que estaba en juego. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, apenas un instante, fue como un pacto silencioso entre ambos. Durante el día se celebró una reunión en el gran salón. Los mapas estaban desplegados sobre la mesa y los nobles debatían con voces tensas. Elena estaba allí, sentada en un extremo, escuchando en silencio. «Ramiro traerá más hombres», dijo un consejero, señalando con el dedo un punto en el mapa. «Si llega a tomar las aldeas del sur, nos dejará sin suministros. Si nos rodea, estaremos condenados», añadió otro. Elena apretó los puños bajo la mesa. Sentía que las palabras de aquellos hombres eran cadenas que buscaban someterlos al miedo.
Finalmente, habló con firmeza. Las aldeas no resistirán si ustedes las abandonan. Si muestran que los defienden, ellos mismos serán la primera muralla contra Ramiro. Las miradas se giraron hacia ella, algunas con burla, otras con fastidio. Pero antes de que alguien pudiera contradecirla, el duque intervino. Tiene razón. El pueblo debe sentir que esta lucha también les pertenece. El silencio se extendió por la sala. Era la segunda vez en pocos días que el duque defendía su voz frente al consejo. Nadie replicó. Esa tarde Elena salió al campo con un grupo de campesinos para organizar la distribución de víveres. Caminaba entre ellos con paso firme, escuchando sus miedos, pero también recordándoles que la unión era su única arma verdadera. Cuando regresó a la fortaleza, ya entrada la noche, encontró al duque esperándola en los jardines. Estaba solo, bajo la luz pálida de la luna, con la capa negra reposando sobre los hombros. «No deberías salir sin escolta», dijo él, con voz grave, aunque no de reproche, sino de preocupación. Elena se acercó despacio. «No temo a la oscuridad, mi señor. He vivido en ella demasiado tiempo». El duque la observó en silencio. Luego dio un paso hacia ella. La distancia entre ambos se volvió mínima y el aire se cargó de una tensión que ninguno se atrevía a romper. «Elena», murmuró, «no comprendo lo que me estás haciendo. He vivido toda mi vida en el hierro y en el silencio, y sin embargo, cuando hablas, siento que las murallas que construí dentro de mí comienzan a quebrarse». Elena sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Sus ojos se humedecieron, pero no de tristeza, sino de algo que hasta ese momento había temido aceptar. «Quizás porque detrás de tu armadura hay un hombre que todavía sabe escuchar», susurró. Hubo un instante de absoluto silencio. Solo la luna como testigo. Y entonces, como si el destino lo hubiera decidido, el duque alzó una mano y tomó el rostro de Elena entre sus dedos. Ella cerró los ojos y no se resistió. Sus labios se encontraron en un beso breve, pero cargado de toda la fuerza contenida. Fue un instante fugaz, casi temeroso. Pero cuando se separaron, ambos supieron que nada volvería a ser igual. El duque apartó la mirada, como si luchara contra sí mismo. «No puedo permitirme esto», murmuró. «Ni yo», respondió Elena con la voz temblorosa. Pero en sus ojos brillaba la verdad. Ese sentimiento ya no podía ser negado. Antes de que pudieran decir más, un soldado irrumpió en los jardines. «Señor, los vigías confirman movimiento en las colinas. Ramiro se aproxima con su ejército». El duque se tensó de inmediato. La guerra volvía a llamar a sus puertas. Se colocó la capa con un gesto brusco y caminó hacia la salida. Antes de irse, miró una última vez a Elena. Sus ojos se encontraron, y en ellos había promesa y despedida. Esa noche, mientras la fortaleza se preparaba para el inminente asedio, Elena permaneció en la penumbra de los jardines. Sus labios aún ardían con el recuerdo del beso. Sabía que lo que estaban haciendo entre ellos era peligroso, casi imposible, pero también era la única llama capaz de iluminar la oscuridad que se cernía sobre todos. La fortaleza despertó con el sonido desgarrador de los cuernos de guerra. Era aún de madrugada cuando los vigías encendieron hogueras de alerta en lo alto de las murallas. Desde las torres se divisaban antorchas descendiendo por las colinas. El ejército de Ramiro se acercaba como un enjambre imparable, una serpiente de fuego que reptaba hacia el corazón del valle. Los campesinos se arremolinaban en los patios, algunos cargando con niños, otros empuñando hoces y palos como si fueran lanzas. El miedo se respiraba en cada rincón, pero también la determinación. Elena corría entre ellos, organizando a las mujeres, distribuyendo agua, enviando a los ancianos a los refugios subterráneos. Su voz resonaba fuerte, firme, como un faro en medio de la tormenta. «No permitiremos que nos arranquen lo que hemos defendido con nuestra sangre», gritó. «Somos más que su miedo, somos la tierra misma que nunca podrán quemar». El pueblo respondió con un rugido que estremeció las murallas. El duque apareció entonces, montado en el caballo blanco.
Vestía la armadura oscura y la capa ondeaba tras él como una sombra viva. Sus hombres lo siguieron, formando filas ante las puertas principales. Pero, a diferencia de la primera batalla, ahora algo había cambiado. No era solo su figura la que infundía respeto. A su lado, caminando con paso firme, estaba Helena, y los ojos de todos se posaban en ella como si fuera el símbolo de aquello por lo que luchaban. El choque fue brutal. Ramiro había traído catapultas improvisadas, que comenzaron a lanzar rocas envueltas en fuego contra los muros. El estruendo sacudía la piedra, levantando polvo y haciendo temblar los cimientos. Los campesinos gritaban, algunos retrocedían, pero Helena se adelantaba, levantando los brazos para llamarlos de nuevo al coraje. «Si las piedras caen, nosotros seremos el muro», clamaba. «No retrocedan, porque detrás de nosotros están nuestros hijos». La batalla se desató con furia. Las puertas de la fortaleza resistieron los primeros embates, pero pronto los soldados enemigos treparon por las murallas con garfios y cuerdas. El acero chocaba contra el acero, y la sangre comenzó a teñir la piedra. Helena se encontraba en el patio, ayudando a los heridos, cuando un estruendo mayor la sacudió. Un sector de la muralla se había derrumbado, y por allí entraban decenas de hombres de Ramiro. El grito de alarma fue inmediato. «¡Han roto el flanco este!». El duque reaccionó al instante, espoleando a su caballo hacia la brecha. Sus hombres lo siguieron, pero el enemigo era numeroso y la lucha desesperada. Helena, sin pensarlo, corrió tras ellos. Tomó una lanza caída del suelo, y aunque sus brazos no estaban entrenados para la guerra, se plantó frente a un grupo de soldados que intentaba avanzar hacia las mujeres y los niños refugiados. «¡No pasarán!», gritó, y su voz retumbó como un trueno. Los hombres dudaron un instante, sorprendidos por la fiereza de aquella mujer. Ese segundo bastó para que campesinos y mujeres se unieran a ella, formando una muralla humana que contuvo el avance. El choque fue brutal, pero ninguno retrocedió. En medio del caos, Helena divisó al duque. Luchaba rodeado de enemigos, su espada reluciendo como relámpago entre la multitud. Estaba en desventaja, pero su figura imponía respeto. Sin embargo, Helena vio lo que otros no. Un arquero enemigo, oculto en las ruinas de la muralla, apuntaba directo hacia él. El tiempo pareció detenerse. Sin pensarlo, Helena corrió hacia el duque. El silbido de la flecha cortó el aire. En el último instante se interpuso con su propio cuerpo. Un grito desgarrador recorrió el patio. Helena cayó al suelo, la lanza aún en su mano, la flecha clavada en su hombro. El duque, al verla, enloqueció de furia. Con un rugido animal, derribó al arquero y a todo hombre que se interpuso en su camino. Se arrodilló junto a Helena, con la desesperación ardiendo en sus ojos oscuros. «No cierres los ojos», ordenó con voz quebrada. «¡Mírame, Helena!». Ella respiraba con dificultad, pero sonrió débilmente. «Te dije que no permitiría que te perdieras en la oscuridad». El duque la tomó entre sus brazos, protegiéndola con su cuerpo mientras la batalla rugía alrededor. Sus hombres formaron un círculo para cubrirlos. «¡Lleven a los heridos adentro!», bramó, y su voz era la de un hombre que no permitiría que nadie más la tocara. Mientras la trasladaban, los campesinos gritaban su nombre. «¡Helena! ¡Helena!», retumbaba por toda la fortaleza como un canto sagrado. Ya no era solo la mujer que había sido entregada como pago. Era el corazón mismo de la resistencia, la que había dado su sangre por ellos. La batalla continuaba, pero algo había cambiado en ese instante. Ramiro podía tener más hombres y armas, pero no tenía lo que ellos tenían. No tenía a Helena. El silencio tras el estruendo era engañoso. La batalla seguía rugiendo en las murallas, pero dentro del salón donde habían llevado a Helena, el tiempo parecía detenido. Los campesinos corrían a traer paños, hierbas, cualquier cosa que sirviera para detener la sangre que manaba de su hombro. Ella estaba recostada sobre un banco de madera, pálida, con la respiración entrecortada, pero sus ojos seguían abiertos.
fijos en el techo ennegrecido por el humo. El duque estaba a su lado, de rodillas, con las manos manchadas de sangre. Ya no era el hombre de rostro impenetrable que todos conocían. La desesperación lo había despojado de su máscara. Sujetaba la herida con fuerza, presionando para que la flecha no terminara lo que había empezado. «¡Tráiganme al médico! ¡Ahora!», rugió, y su voz resonó como un trueno en la sala. El médico llegó poco después, un anciano de barba blanca que temblaba bajo la presión. Con movimientos rápidos, cortó el vestido alrededor de la herida y comenzó a trabajar. Elena apretaba los dientes para no gritar, mientras el duque le sostenía la mano con fuerza. «¡Mírame!», le dijo él con voz ronca. «No cierres los ojos, Elena». Ella lo miró, y en ese cruce de miradas se dijo todo lo que nunca se había pronunciado en palabras. La flecha fue retirada y el dolor fue insoportable. Pero ella resistió, como había resistido toda su vida, con la misma dignidad que la había convertido en símbolo. Afuera, los gritos no cesaban. Ramiro había intensificado el ataque. Catapultas lanzaban rocas envueltas en fuego que estallaban contra los muros, mientras sus hombres trataban de abrir nuevas brechas. Pero algo había cambiado desde que Elena había caído. El pueblo entero luchaba no solo por sobrevivir, sino por ella. Las mujeres que solían quedarse al margen ahora empuñaban antorchas para prender fuego a los asaltantes que escalaban las murallas. Los niños mayores llevaban piedras y agua a los defensores. Los campesinos, armados con hoces y palas, peleaban con la ferocidad de quienes habían jurado no dejar caer el nombre de Elena. Por Elena era el grito que se repetía en cada rincón de la fortaleza. Un clamor que retumbaba más fuerte que los cuernos de guerra. El duque salió al patio poco después, con el rostro endurecido, la espada ensangrentada y la mirada incendiada. Montó en el caballo blanco y alzó su voz sobre el estruendo. «Han herido a quien dio su vida por todos nosotros. ¿Y vamos a dejar que su sacrificio sea en vano? No. Hoy Ramiro aprenderá que este pueblo jamás se inclina ante la tiranía». Un rugido ensordecedor estalló entre soldados y campesinos. Fue como si el espíritu de Elena, aún tendida en el salón, se hubiera multiplicado en cada uno de ellos. Con una furia renovada, se lanzaron contra el enemigo. La lucha fue encarnizada. El duque cabalgaba al frente, derribando a todo aquel que se cruzaba en su camino. A su alrededor, hombres y mujeres luchaban como un solo cuerpo, impulsados por un fervor imposible de contener. El ejército de Ramiro, confiado en su superioridad, comenzó a retroceder ante la embestida inesperada. En el salón, Elena escuchaba los ecos de la batalla. Cada grito, cada choque de acero, llegaba hasta ella como si fueran latidos de un corazón compartido. Quiso levantarse, pero su cuerpo no respondía. Aún así, alzó la voz, apenas un susurro, pero suficiente para que quienes estaban a su lado lo escucharan. «No dejen de luchar, somos más fuertes que su odio». Las palabras corrieron como viento por los pasillos, llevadas de boca en boca hasta el patio. Y de pronto, pareciera que el propio pueblo combatía con la fuerza de 2 ejércitos. Ramiro, viendo cómo sus hombres caían uno tras otro, comprendió que no podría vencer aquella voluntad inquebrantable. Dio la orden de retirada, enfurecido y humillado. El sonido de los cuernos de repliegue resonó entre las colinas, y lentamente el ejército enemigo comenzó a alejarse, dejando tras de sí un campo de cadáveres y el amargo sabor de la derrota. Cuando los últimos soldados desaparecieron en la distancia, un grito de victoria sacudió la fortaleza. Campesinos y soldados se abrazaban, lloraban, caían de rodillas agradeciendo haber sobrevivido. Y en cada boca un mismo nombre era pronunciado con reverencia. Elena. El duque, cubierto de polvo y sangre, desmontó de su caballo y corrió hacia el salón donde ella yacía. La encontró aún consciente, con el rostro pálido, pero con una sonrisa débil en los labios. «¿Ganamos?», susurró. El duque tomó su mano y la llevó a sus labios.
Ganamos porque tú estabas aquí, respondió con voz quebrada. Helena cerró los ojos un instante, dejando escapar una lágrima. No de dolor, sino de alivio. Había cumplido lo que había prometido. Resistir, dar voz, demostrar que hasta los más despreciados podían convertirse en el corazón de un reino. Esa noche, la fortaleza no celebró con banquetes ni música. Celebró con silencio reverente, con hogueras encendidas, en honor a los caídos y con el nombre de Helena grabado en cada corazón. Y mientras el duque velaba a su lado, comprendió que aquella mujer, entregada por un caballo blanco y despreciada por su cuerpo, había demostrado ser más valiosa que 1000 ejércitos. La noche que siguió a la retirada de Ramiro fue distinta a cualquier otra. La fortaleza, aunque herida, respiraba un silencio solemne. Las hogueras ardían en los patios, iluminando los muros quebrados y los rostros cansados de quienes habían sobrevivido. El aire olía a humo, hierro y a tierra húmeda, pero también a algo nuevo: esperanza. En la gran sala, Helena yacía sobre un lecho improvisado, cubierta con mantas de lana. La herida en su hombro había sido limpiada y vendada, y aunque la fiebre aún le arrancaba suspiros entrecortados, sus ojos permanecían abiertos, atentos, brillantes. A su lado, como una sombra constante, estaba el duque. Había rechazado todo protocolo, no se apartaba de ella ni un instante. Los campesinos entraban de uno en uno para verla. Algunos traían flores silvestres, otros trozos de pan, otros simplemente lágrimas. Se inclinaban ante ella con respeto, no como ante una noble, sino como ante alguien que les había devuelto la dignidad. «Gracias por luchar por nosotros», susurró una anciana besando su mano. «Gracias por demostrarnos que también valemos». Helena sonrió débilmente. Cada palabra era un bálsamo más poderoso que cualquier medicina. El duque, al ver la procesión interminable de campesinos, comprendió algo que había negado durante toda su vida. El poder no se sostenía en el miedo ni en la riqueza, sino en el corazón de la gente. Y ese corazón ahora pertenecía a Helena. Cuando la sala quedó vacía, se acercó más a ella. Tomó su mano y la sostuvo con fuerza, como si de ese gesto dependiera el futuro entero. «Cuando llegaste aquí, te vi como una carga», dijo, con voz baja y grave, «como un pago indigno, como un destino que me habían impuesto. Pero ahora sé que el verdadero destino eras tú». Helena lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos. «Yo solo fui lo que siempre fui, una mujer a la que todos despreciaban por su peso, por no encajar en lo que esperaban. Nunca pensé que podría significar algo más». El duque inclinó la cabeza y, por primera vez, dejó caer sus defensas por completo. «Significas más que todo lo que poseo, más que esta fortaleza, más que mis hombres, más que mi propio nombre. Sin ti lo perdería todo». El silencio fue interrumpido por un sollozo ahogado de Helena. Sintió que aquellas palabras la atravesaban, sanando heridas mucho más profundas que la flecha. Esa misma noche, cuando la fiebre cedió un poco, el duque reunió a los campesinos y nobles en el gran patio. La luna brillaba sobre todos y el viento agitaba las antorchas. Helena, aún débil, fue llevada en brazos hasta una silla de madera para que pudiera estar presente. El duque se alzó ante todos, con voz firme que retumbó en los muros. «Hoy hemos resistido lo imposible, y no fue por mi espada ni por mis muros, fue por ella», señaló a Helena, y todas las miradas se volvieron hacia ella. La mujer que muchos llamaron indigna, que fue entregada por un caballo, es la que nos salvó a todos. Desde este día, nadie más tendrá derecho a llamarla menos. Desde este día, será reconocida como mi igual. Un rugido de aprobación estalló entre los campesinos. Algunos lloraban, otros golpeaban el suelo con los pies, otros levantaban los brazos al cielo. Helena, con lágrimas cayendo por su rostro, alzó la mano con esfuerzo, y el clamor se volvió aún más ensordecedor. En ese instante, bajo la luz de la luna,
El duque se inclinó frente a ella y tomó su mano. No hubo palabras grandilocuentes, solo un gesto, el de un hombre poderoso arrodillado ante la mujer que había transformado su reino. Helena lo miró con el corazón desbordado, y aunque sabía que la guerra no había terminado, comprendió que algo mucho más grande había nacido, un nuevo comienzo, no solo para ella sino para todos. Con el tiempo, las canciones hablarían de la mujer entregada por un caballo blanco, la misma que convirtió la humillación en fuerza y la burla en esperanza. Su nombre sería repetido en aldeas y fortalezas, no como el de una víctima, sino como el de una heroína. Esa noche, en silencio, mientras la fortaleza dormía exhausta, el duque se quedó a su lado, y por primera vez en su vida no pensó en la guerra, ni en la tierra, ni en la sangre. Pensó solo en ella. Y cuando Helena cerró los ojos, no fue con el peso de la vergüenza, sino con la certeza luminosa de haber cambiado para siempre el destino de todos los que alguna vez se sintieron despreciados. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora a Cuentos de Época y acompáñanos en cada relato que guarda la fuerza del pasado. Y no te pierdas lo que viene. Abandonada en la estación, él la recogió en silencio y le dio un hogar. Una historia que te estremecerá desde el primer instante.